Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo House View local. Estamos con Martín Polo, con Sergio González. Bienvenidos, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola Muy bien, Nico, gracias. hola Sergio, buenos días a todos. Bueno, gracias por participar a todos. Vamos a repasar con Martín y con Sergio un poco las recomendaciones que hicimos en el House View del mes pasado. Y vamos a estar monitoreando las variables económicas y la evolución de las mismas de los últimos 30 días y viendo hacia adelante cuáles son los desafíos que tenemos y las principales variables o cómo deberíamos estar posicionados para los próximos 30, 60 días. Así que nada, bueno, bienvenidos a los dos, gracias, los escuchamos. Bueno, muchas gracias Nico. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida. Lo que vamos a tratar, como bien comentó Nico recién, primero vamos a hacer un repaso general de lo que pasó en el último mes. Obviamente el título es Curva Peligrosa, es un poco provocativo, pero es básicamente lo que estamos, cómo cambió nuestro humor respecto al mes pasado, variables nominales que nos dejan bastante preocupados con la tendencia que están tomando, sobre todo en materia cambiaria y en materia de inflación. Así que, como hacemos siempre, les voy a compartir la presentación, que obviamente ustedes saben que esto después se los mandamos. Así que, bueno, Nico, Sergio, cualquier consulta que tengan, me interrumpen y la vamos, la vamos respondiendo. Entonces, un poco para ir empezando y diagramando todo este escenario que vemos, primero es cómo viene nuestro mapa de riesgo, dónde están las mayores consultas que nos hacen y por qué es una variable a seguir. En principio tenemos el fenómeno de la sequía, claramente es la gran, si quieren, el gran catalizador negativo que tuvimos en este año, más allá de la fragilidad macroeconómica que teníamos, que venimos arrastrando desde hace años. La sequía, la verdad, nos está pegando un golpe muy fuerte en diferentes aspectos, no solo en materia de liquidación del agro y cómo eso impacta en las reservas internacionales, sino también tiene su consecuencia sobre la recaudación, sobre el déficit fiscal, y también sobre el nivel de actividad, haciendo también un efecto de segunda ronda sobre la recaudación tributaria, ¿no? Al haber menor actividad también conduce a menor recaudación y por ende nos lleva a un escenario fiscal mucho más desafiante, ¿no? Por otro lado, tenemos cómo vienen las negociaciones con el Fondo Monetario, y también lo pongo a China porque básicamente estamos atravesando en un contexto en el cual vamos a ir conviviendo con reservas netas negativas. Esto quiere decir que es el central que tiene que salir a buscar fuentes de financiamiento alternativas de manera de ir conteniendo esta presión cambiaria y llegar a las elecciones sin un salto discreto del tipo de cambio. Otro factor importante que vemos, y sobre todo si quieren es la más difícil a resolver en todo este escenario, es la cuestión inflacionaria. Venimos viendo números que una inflación que se aceleró mucho más de lo esperado, obviamente nos pone en un nuevo escalón inflacionario con lo que eso implica, ¿no? Toda esa inercia, lo difícil que va a ser frenar esta dinámica, ¿no? Por otro lado, ayer tuvimos novedades, obviamente todo apunta a lo mismo, que es en este contexto de alta tensión cambiaria, cómo la brecha cambiaria es el catalizador de toda esa presión, y ya nos vamos acostumbrando y ya nos vamos poniendo cada vez más habituados a ver una brecha cambiaria con respecto al tipo de cambio oficial muy arriba del 100 o arriba del 100%, con todo lo que eso implica, ¿no? En materia de la dinámica sobre las demás variables. Por otro lado, algo que nos va a acompañar seguramente en los próximos 5 House View es cómo está el panorama político, un panorama político que no termina de definirse. Ahora tenemos, en junio vamos a tener el cierre de listas, a ver si con eso nos acomodamos un poco en cuanto a los escenarios y qué es lo que propone cada candidato. Más o menos en el último mes nos hemos acomodado un poquito, algunas piezas se fueron acomodando, pero todavía tenemos, bueno, que se defina cómo va a ser los candidatos del oficialismo, si van a ir con una única lista, si va a jugar Massa o no va a jugar Massa, si va a ser un kirchnerismo duro o un peronismo más centrado por
ponerle un título. Y por otro lado es, bueno, con qué número, con qué probabilidad podemos usar cada escenario, dada la incertidumbre que vemos. El peor escenario que podríamos tener para las PASO sería un triple empate. Al menos a priori veremos después cómo va evolucionando. Y por otro lado, no menos importante, si bien para el mercado es una cuestión que se analiza más con más rezago, es, bueno, esta situación de una situación social mucho más compleja, con la pobreza en alza, obviamente pone las variables nominales en un terreno mucho más complicado a la hora de generar esa corrección. Así que con eso voy a pasar rápidamente por cada uno de estos aspectos. En principio es el escenario de la sequía. Acá tenemos bueno, en este último mes, respecto al House View anterior, bueno, las estimaciones de cosecha de soja volvieron a ajustarse a la baja, ya estamos hablando de 21 millones de toneladas. Recuerde que habíamos empezado el año pensando en una cosecha de 38 millones de toneladas, y si quieren tener otra mala noticia, le sumamos la caída en el precio internacional que está teniendo la soja. Si bien se mantienen niveles altos, como todos sabemos, bueno, cuando lo comparamos con un año atrás es una caída de en torno al 20%, no es un dato menor a la hora de empezar a contar los porotos en materia de exportaciones, ¿no? Digo porotos, valga la redundancia, pero sí a ese impacto que tiene sobre las cuentas externas. Como acá los vemos, el impacto que tiene este gráfico, eso está valuado en la producción de los principales cultivos en Argentina y valorizado con un precio internacional promedio. Vemos que la valorización de esta cosecha está casi una caída del 50% respecto a la campaña anterior. Obviamente esto hasta ahora no hemos visto la peor parte en cuanto al impacto. Por ahora vemos la liquidación del agro se redujo un 65% respecto al primer cuatrimestre del año pasado. También influye, como hemos marcado, el adelantamiento de la liquidación con el dólar soja 1 y dólar soja 2, y también tenemos una caída en la recaudación por retenciones que cayó un 70%, esto es casi 2.000 millones de dólares menos que estaría recaudando el Tesoro Nacional. Entonces, por otro lado, tenemos esta mala noticia, ¿no? En el sentido de que este programa de incentivo a la liquidación, como es el dólar agro, recuerden el dólar A300, que es el complejo sojero más otras economías regionales con algunos asteriscos para cada una, ¿no? Básicamente porque, bueno, todas las condicionalidades que tiene a la hora de liquidar, de acceder a ese tipo de cambio diferencial. Bueno, por ahora este programa apenas aportó 3.000 millones de dólares, poco más de 3.100, faltan cuatro ruedas para que terminen. Lo más seguro es que esté bastante lejos de los 5.000 millones de dólares que estimaba el gobierno. Nosotros éramos un poquito más optimistas, pensábamos que esto se iba a acelerar a medida que vaya cerrando el periodo. Todos esperaban a ver si el precio de pizarra reaccionaba. Lamentablemente el precio de pizarra sigue en torno a los 105.000, un poquito menos, 105.000 pesos la tonelada, no le siguen cerrando los números al productor, y eso hace que, más allá de la sequía, tengamos un productor expectante a la liquidez, y no esté liquidando a ese tipo de cambio y esté esperando, ¿no? Entonces, cuando lo vemos en una cuestión más global, lo comparamos contra los otros programas de incentivo a la liquidación, fíjense cómo medimos el éxito en base a la cantidad de divisas que compra el Banco Central con esa oferta excedente. Fíjense, el dólar soja 1, prácticamente el Banco Central, de los 7.700 que se liquidaron por ese programa, el Banco Central compró casi 5.000, esto es casi el 70%, un ratio similar es lo que nos dio el dólar soja 2, y el dólar soja 3, fíjense qué poquito es lo que le queda al Banco Central. De esos 3.100 millones, el Banco Central apenas pudo comprar 750 millones, esto es, solamente aprovechó el 25, una cuarta parte de esa oferta. Y ahí es un poco el adjetivo a casi no sé si el fracaso, por lo menos ese gusto a poco que tuvo este programa. Por otro lado, mientras al gobierno le llegan las manos. Bueno, el gobierno sigue acá lo que venimos resaltando varias veces, que es cómo el gobierno, esa carta que tiene del nivel de actividad, no le está jugando del todo. Nosotros
sabemos que este año va a ser un año recesivo, estamos esperando una caída del nivel de actividad en torno al 4%, básicamente se va a dar en el trimestre en el cual estamos transitando, pero en el margen, ayer salieron los datos del nivel de actividad, se ve que más o menos en el primer trimestre la economía evitó esa recesión, y evitó esa recesión porque se está notando que el banco, o por lo menos que el gobierno, más allá de todo el control cambiario, no está derrumbando esas importaciones. Como ustedes lo ven ahí, fíjense cómo la caída del nivel, o la evolución del nivel de actividad va asociado a la evolución de las importaciones. Fíjense que esto en cantidades, las importaciones están cayendo al 6%, con las exportaciones cayendo al 17%. Esto obviamente es lo que nos genera el déficit fiscal que hemos visto en los últimos 2 meses, pero al mismo tiempo le da ese soporte a la actividad para que en marzo haya crecido al 1% respecto a marzo del año pasado. Es decir, no se derrumbó esa economía, y ahí ustedes lo pueden ver también si vemos la actividad industrial asociada a las importaciones de bienes de capital, ¿no? La mala noticia de esto, si quieren, lo que viene detrás de eso es que si bien se están importando, se están autorizando las importaciones, lo que no se están autorizando tanto son los pagos de importaciones, ¿no? Fíjense acá esta diferencia entre el devengado y el pago o el caja. Fíjense cómo todos los meses nos sacan, se pagan 1.500 millones de dólares menos de lo que se está importando. Por eso en el gráfico de al lado ustedes ven el acumulado, y fíjense cuando hacemos la diferencia entre el devengado y el caja, eso es más o menos el incremento que está teniendo la deuda comercial. ¿Es un factor de riesgo? Sí, siempre es un factor de riesgo. Obviamente esto es, ¿quién lo financia? Bueno, lo financian los proveedores. Estos proveedores pueden ser las propias casas matrices o un proveedor, un tercero, pero digamos, obviamente esto le va poniendo al mercado cambiario a futuro una tensión que va a obligar al importador local a negociar con sus proveedores para ver cómo hace para ese pago, ¿no? Esto va llegando con delay, las CIRAs, ustedes saben, se van demorando, demoran más o menos 180 días, entonces todo esto hace que el gobierno, si bien quiere jugar con el nivel de actividad tratando de suavizar el ciclo de la baja, bueno, después a la hora de pagar, ahí empiezan los problemas del mercado cambiario. Entonces, en ese mercado cambiario que nosotros venimos viendo continuamente como el principal foco de tensión, obviamente las alarmas sonaron en el primer trimestre, fíjense todo lo que vendía el Banco Central mes a mes. Nosotros en el House View pasado le habíamos puesto buscando una tregua, ¿no? Un mercado cambiario aprovechando de esa estacionalidad en la liquidación del agro que pueda recomponer algo de reservas. Obviamente el escenario, si bien se dio esta tregua, el Banco Central estaría comprando en mayo, por lo menos mensualizado, como viene hasta ayer, casi 250 millones de dólares. Fíjense cómo repuntó la liquidación del agro, pero cuando vemos la película amplia, la comparamos contra otros mayos, vemos que es un mayo muy modesto, que el Banco Central esté comprando solamente 250 millones de dólares, solamente repitió esto o tuvo un resultado peor allá en plena pandemia. Entonces acá es una tregua, sí, pero tampoco para sacar mucho pecho, ¿no? Ahí fíjense la liquidación del agro, cómo está de 4.200 el año pasado, apenas 2.100 en mayo de este año, en tanto que todo lo que ustedes ven como la barra fucsia, eso sería todo el resto de las operaciones, cómo va tratando de contener, va administrando esa salida de capitales a través de los controles de cambio, ¿no? Entonces, tenemos esa tregua en el mercado cambiario, pero nos siguen sonando las alarmas en cuanto a lo que pasa con las reservas internacionales. Ustedes saben que las operaciones que hace el Banco Central en el mercado cambiario es uno de los aspectos que mueven las reservas internacionales. Al respecto, como hemos destacado también en todos los weeklies que ustedes reciben, es cómo Argentina va transitando con reservas internacionales netas negativas. Obviamente las brutas están en 33.000, un poquito menos, millones de dólares, así que estos 1.800 millones de dólares de negativos quiere decir que se está financiando con otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos explica que en los últimos 2 meses las reservas hayan caído 2.000 millones de dólares si el mercado cambiario
nos aportó divisas. Bueno, básicamente acá están los pagos de organismos internacionales y después esto que está haciendo mucho ruido, o que hizo mucho ruido en ese escenario, es cómo esta compra que está haciendo la utilización de las reservas para ir interviniendo en el mercado de bonos para sostener las paridades y con eso la brecha cambiaria, bueno, cómo le está costando. Es decir, esto es, si quieren, algo en épocas de tantas restricciones o de tanta falta de reservas que se estén usando parte de esas reservas para intervenir en un mercado que parece ya tiene está buscando su equilibrio, o que no necesitaría estas intervenciones, bueno, hace que la situación sea más complicada y también hace obviamente que las negociaciones con el Fondo Monetario empiecen a verse, a ver qué puede venir por ese lado, ¿no? Por otro lado, también tenemos la caída de encajes. Obviamente acá está asociado a lo que está pasando con los depósitos en dólares, en los cuales nosotros vemos una estabilización en los depósitos. Hemos leído ahí algo sobre los depósitos en dólares, pero siempre tienen estos ciclos de suba y baja, después se estabilizan un poco, aparentemente o afortunadamente los depósitos en dólares están totalmente calzados entre encajes, entre la propia liquidez que tienen los bancos en sus cajas y también con préstamos en moneda extranjera que tienen las entidades. Así que no hay descalce de monedas en cuanto a los depósitos en dólares. Obviamente con tanta volatilidad e incertidumbre, cada vez que bajan es como que se llegó al punto más fuerte de la tensión, pero lo que va de mayo por lo menos no estamos viendo ese derrumbe, siguen estando poco por arriba de los 15.000 millones de dólares. Después viene el gran problema, ¿no? Tenemos un Banco Central que pierde reservas y por otro lado esto es la emisión monetaria, o llámenle maquinita, como toda esta presión o este deterioro continuo que está teniendo el balance del Banco Central, los cuales tenemos los motores de la emisión son varios, tenemos obviamente los adelantos transitorios y todo ese financiamiento directo que le hace el Banco Central al Tesoro. Para que se den una idea, el stock de adelantos, los adelantos transitorios en lo que va del año ya fueron 670.000 millones de pesos, cuando la meta con el fondo establecía 372, o sea, ya nos pasamos, y ese nivel que estamos ahora, sin que todavía haya terminado mayo, es prácticamente el nivel que se esperaba para fin de año, ¿no? Entonces esto obviamente va a obligar a cierta recalibración, o no sé cómo van a hacer para justificar que Argentina cumplió las metas, ¿no? Obviamente no las cumplió. Y por otro lado tenemos los otros motores un poco más ocultos de esta emisión monetaria, que son, por un lado, todos los intereses que genera, digamos, al haber aumentado la tasa de interés con pasivos monetarios tan altos, bueno, esto nos genera emisión monetaria endógena, ¿no? Esto es lo que vemos en lo que va del año. Fíjense, en los 5 primeros meses de este año fueron 3,3 billones contra 675.000 millones que fueron en los 5 primeros meses del año pasado, ¿no? Fíjense todo lo que cuesta. Después también tenemos ahí las intervenciones que hacen el mercado de bonos, que ahí es contractivo, y por otro lado algo que está jugando menos es ¿cómo se llaman? Las operaciones en futuro. Parte de eso, ¿qué hace el Banco Central? Para no subir toda la base monetaria, ¿qué me hace? Acumula pasivos monetarios, lo esteriliza a través de pases y LELIQs. Por eso ustedes ven ahí tienen algo más simple, que es el stock entre pasivos monetarios contra reservas internacionales al tipo de cambio oficial. Estamos en ese desbalance. ¿Cómo se corregiría este balance? Bueno, con un tipo de cambio más cerca de los 600 pesos. No es que nosotros decimos que va a valer eso, sino es una forma de mostrar el deterioro del balance cambiario. Del balance del Banco Central. Y esto la brecha lo sabe, por eso nosotros a veces este indicador lo seguimos. Fíjense ahí la presión alcista que tuvieron los tipos de cambio financieros, ya, bueno, 493 es el número que tengo de ayer, continúa cualitativamente ese ratio de convertibilidad de lo que nosotros llamamos el agregado M2 más el 50% de plazo fijo. Como siempre les digo, es orientativo, no es que esto es la Biblia, sino es simplemente cualitativamente nos indica que la presión para los dólares financieros sigue estando, y por eso en el gráfico que ustedes tienen a la derecha volvemos a esos
a esos picos de brecha cambiaria ya superando, quizás a diferencia de los otros, esos picos que tuvimos en los años anteriores o en los periodos anteriores, quizás este pico sea un poquito más persistente a lo que estuvieron los demás. Fíjense que cada vez que la brecha cambiaria allá por diciembre del 2021 y en mediados del año pasado, como había tocado ese pico, después con medidas del gobierno se derrumbaba, o por lo menos volvía al nivel precrisis. Bueno, ahora como que nosotros estamos viendo como que esta suba va a ser mucho más duradera, más allá de las intervenciones que vaya haciendo el gobierno, como que los fundamentos son para que esto, dado que las reservas no van a subir y la expansión monetaria va a seguir, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, creemos que esta tendencia llegó más para quedarse. Lo que vamos acá a discutir es qué timing y a qué velocidad. Entonces, les hablé yo recién del desbalance monetario, por lo menos bajas reservas, más emisión, y acá la gran culpable de ese desbalance acá es el deterioro de las cuentas públicas, en el cual ahí le damos, si quieren, el beneficio al discursivo de que las cuentas públicas, cómo nos golpeó la sequía, eso derrumbó los ingresos del Tesoro Nacional, fíjense, cayeron un 18% en términos reales, y con eso no le alcanzó para mostrar la buena letra, si quieren, en cuanto al ajuste que cayó, el gasto primario cayó un 10%. Nosotros también creemos que esa parte de ese 9% tiene una, no sé si una trampita, pero algunas cuestiones más de lag en los ajustes, porque cuando la inflación se acelera más rápido, es mucho más beneficioso para licuar el gasto, y por otro lado tenemos cierta... bueno, me perdí el otro concepto, pero esta caída, bueno, cómo suaviza la caída en los ingresos, ¿no? Porque, digamos, la recaudación siempre se va favoreciendo del aumento de la inflación. Entonces, corolario, tenemos un déficit fiscal en los primeros 4 meses del año, bueno, que duplica en términos del PBI a lo que fue en el mismo periodo del año pasado. Nosotros estamos viendo para este periodo, para este año, más o menos un déficit que va a andar en torno a 3 puntos del PBI. Hago un punto acá porque hablar de 3 puntos del PBI son más o menos, nos quedarían por financiar 4 billones de pesos, digamos, para llegar a ese, digamos, vamos 1 billón, nos faltan 4 más para llegar a ese 3% del PBI, que es lo que vamos a tener que financiar. Acá un poquito voy rápido, esto es dónde está el ajuste, lo pueden ver de ustedes después, y acá tenemos esa agenda cargada de vencimientos en los cuales el gobierno tiene que financiar los flujos para financiar al Tesoro, y al mismo tiempo tiene esa pared de vencimientos de deuda en pesos todos los meses, en los cuales obviamente acá se tiene que financiar. Estamos viendo mucha más participación del sector público, un sector privado mucho más reacio a renovar, y cuando renueva con títulos indexados, como hemos visto en el house anterior. Entonces, esto obviamente nos pone en un escenario mucho más resbaladizo, y ese escenario mucho más resbaladizo se potencia cuando vemos la dinámica inflacionaria, ¿no? Fíjense algo que le veníamos comentando, ¿no? La inflación de abril, ya en marzo habíamos tenido un golpe, un shock, les habíamos llamado nosotros, el mercado esperaba, nosotros, un mes y medio antes de que se conozca el dato, una inflación del 6,2%, terminó siendo de 7,7%. En abril la cosa no mejoró, fíjense, el escenario del mercado era un escenario de estabilidad de inflación en torno al 6%, bueno, terminó dando un 8,4%. Fíjense, antes de conocerse el dato, ya el mercado venía corrigiendo las expectativas de inflación para los próximos 12 meses y para el próximo año, ahí estaban en 150% más o menos. Bueno, seguramente cuando salga el REM de mayo, que se va a publicar en la primera semana de junio, seguramente veamos este nivel, esta inflación esperada mucho más arriba, porque los datos de mayo vienen siendo mucho peores, o por lo menos esperamos una dinámica inflacionaria más cerca del 9%, incluso lo puede superar. Vamos a ver ahí cómo impactan las subas de ajustes de tarifas que tiene pautado el gobierno, el tema del gas y luz. Vamos a ver cuánto termina impactando, pero más o menos el mercado se está manejando con un nivel inflacionario más cerca del 9%, la llevaría al 117%. Entonces, ¿por qué le pongo acá cuidado? Bueno, porque obviamente no es que queremos asustar, simplemente queremos poner
la realidad de cómo vienen los procesos de aceleración inflacionaria. Hay veces que parece que se vienen tranquilos y después de golpe se aceleran las cuestiones cuando empiezan a caer malas noticias. Lo pongo acá como para que lo tengamos en cuenta, digamos, para ver cuán lejos estamos, lo que fue la dinámica de la inflación en el 88 y que terminó en la hiper en julio del 89, que después tuvimos, como saben, todo un largo proceso hasta que recién en el 93 pudimos tener una inflación de un dígito, ¿no? Pero fíjense cómo de octubre del 88 esto se fue acelerando, ahí fueron cayendo malas noticias, tuvimos un periodo electoral en el medio, y bueno, terminamos en lo que nadie quiere terminar este año. Simplemente acá lo que decimos es que la dinámica inflacionaria con una inflación que siempre nos viene siendo por encima de lo que venimos estimando, el mercado va ajustando más, la inercia se hace cada vez más fuerte, fíjense cómo las paritarias son cada vez más cortas, esto obviamente le pone un terreno mucho más, una dinámica mucho más agresiva a la dinámica de precios. Entonces ya con esto vamos terminando y vemos cómo viene esta carrera nominal, ¿no? Con una inflación que fue prácticamente todo el periodo en estos últimos 3 años fue invencible. Ahora están devengando al 158%. El Banco Central reacciona subiendo la tasa de interés. Fíjense, la tasa del ELIX está al 155%. Obviamente la mala noticia de esto es que nos genera esa emisión endógena. En 4 meses la base monetaria se duplica con esto, ¿no? Así que cuidado, pero bueno, hay que calmar las papas ahí, digamos, el fin justifica los medios y tenemos que lograr de contener esa demanda de pesos. Por otro lado, tenemos el tipo de cambio, que hablé poquito, cómo no termina de esa, digamos, en las últimas jornadas el Banco Central aflojó un poco el ritmo de evaluación, pero fíjense cómo que estamos en un nivel más cerca del 7,5% de evaluación mensual. Acá en este gráfico ustedes tienen todo cómo viene esta carrera nominal, pueden elegir la efectiva anual, lo que más les guste, ¿no? Para ver contra qué lo quieren comparar, pero la carrera claramente la va ganando la inflación, con esto en lo que nos dio en abril dio 8,2 por una cuestión de días, y bueno, fíjense que cuando conozcamos la de mayo, la diferencia va a ser aún mayor. Esta línea gris se va a ir más arriba, veremos cómo reacciona el Banco Central, si eso lo obliga a volver a subir la tasa de interés y a subir el ritmo de evaluación. Así que eso se lo dejo picando, ese escenario, ahora cuando Sergio les vaya recomendando las carteras, pero cuando vemos lo que pasó en el mercado en el último mes, bueno, vemos cómo los activos financieros, por lo menos en pesos, más o menos intentaron acompañar esa dinámica inflacionaria. Claramente el gran ganador de este mes y de lo que viene siendo el año es el Merval, que lo medimos en pesos, subió un 70%, le ganó a la brecha cambiaria, que subió un 50%, incluso, y eso nos permitió que en términos de, si lo evaluamos en dólares, el Merval nos sigue aportando, ganó un 4% en dólares en lo que va de mayo y un 13% en lo que va del año. No es poco. Por otro lado, todos los instrumentos indexados, ya sea por tipo de cambio o inflación, están ganando los instrumentos ajustables por tipo de cambio. Fíjense lo que fueron los dólar link, que fueron los únicos que más o menos le acompañaron al aumento de la brecha. Obviamente ahí cuando desagregamos todos los de vencimiento en 2024, no hay muchas opciones dólar link, pero los del 2024 obviamente fueron los que impulsaron este número tan arriba, en tanto que obviamente los bonos SER vienen acompañando un poco la dinámica inflacionaria. Para después, para todo lo que es los soberanos y subsoberanos y corporativos en moneda extranjera, seguimos acá viendo esta preponderancia o esta, digamos, sugerencia para el que tiene moneda extranjera, como los bonos subsoberanos y los corporativos se aguantaron mucho mejor este ciclo de tanta volatilidad y prácticamente no se han movido en lo que va del año, lo cual no es poca cosa para la caída que han tenido los soberanos y los globales. Así que eso es un poco el panorama, el estado de situación. Nico, Sergio, así que no sé si quieren hacer alguna pregunta o alguna duda que haya quedado en cuanto a lo que hemos reflejado en estas planillas. Muchas gracias, Martín. Muy bueno, muy interesante, como siempre.
un poco quizás antes de ir con Sergio, que nos cuente un poco cómo quedan conformadas las carteras de inversión con vistas a las variables, repasar un poco, ¿no? Un resumen que, digamos, del mes pasado a este tuvimos un salto del contado con liquidación, del dólar financiero, a pesar de todas las restricciones que el gobierno está poniendo y las que vemos todavía todos los días, el dólar financiero subió alrededor del 10%. Por otra parte, la compresión de los instrumentos dólar link, como bien los mencionabas vos, o sea, mucho nerviosismo en vistas a lo que potencialmente es un salto devaluatorio inevitable en algún punto, no sabemos bien cuándo, pero en algún momento va a terminar sucediendo, y al mismo tiempo una asistencia al tesoro y una emisión monetaria casi te diría que, no sé si decir sin freno, pero digamos con un nivel y un ritmo realmente importante, que básicamente lo que nos da la indicación es que la inflación va a seguir a un ritmo muy alto y eso va a complicar un poco el panorama en los próximos meses, ¿no? Eso a modo de resumen, no sé si me faltó algo, o obviamente con toda digamos, la situación delicada que tiene el Banco Central, la poca cantidad de dólares, el plan agro que termina no sucediendo por un tema de lluvias, cosecha y un panorama peor al esperado desde ese punto de vista. Sí, es así, Nico, la verdad, los motores, acá es, a ver, la próxima escala, como lo hemos hablado durante todo el año, bueno, es algún catalizador de las expectativas que, digamos, qué es lo que el mercado está mejorando para definir sus expectativas. Y eso creemos que hasta las PASO vamos a seguir con este escenario a pura tensión, ¿no? El Banco Central tratando de contener esa devaluación, obviamente van a venir más controles de cambio, va a tratar puede venir un dólar soja 4, digamos, tratando de alargar lo máximo posible esa tregua y aferrarse a los dólares que le puede dar el swap de China o algún puente financiero con el BIS o con el propio Fondo Monetario. Eso le puede dar esa contención para llegar a las PASO, obviamente, ¿no? En un marco en el cual hoy, con la sequía, digamos, esto es importante, ¿no? La sequía es un shock negativo que tiene la economía, nos faltan 20.000 millones de dólares, obviamente es muy difícil para el gobierno, un gobierno acostumbrado a nadar en esos shocks positivos, a acostumbrarse a esa restricción. Entonces, por eso vamos a ver un tesoro muy deficitario, por lo menos cada vez más deficitario, porque va asociado lo que tiene Argentina es la política fiscal contracíclica que no tiene, ¿no? Fíjate que cuando se decidió ajustar le cayó la recaudación, entonces eso se va a ir profundizando, sobre todo porque la estacionalidad nos va a jugar en contra, y las reservas lamentablemente van a estar aferrados a esto, vamos a seguir transitando con reservas netas negativas. ¿Es momento de tomar una decisión? No, creemos que hasta las PASO tenemos formas de empezar a ir diagramando el escenario que viene. Esos escenarios que vienen van a depender un poco del resultado de las PASO. Nosotros estamos muy expectantes a ese resultado, porque es lo que nos va a abrir el juego a ver qué podemos esperar de acuerdo a quién gane, qué es lo que ofrece, más allá de sacarle no sé, el trujillo político que puede haber ahí adentro. A ver cuál es el programa económico de cada uno. Más o menos tenemos de esos tercios, tenemos dos más o menos definidos, obviamente con sus condimentos en cuanto a la incertidumbre que generan, ¿no? De la fortaleza de las medidas que pueden tomar, y estamos expectando a ver qué define el oficialismo. Creo que es una variable importante a la hora de definir qué puede pasar el 14 de agosto. Buenísimo, muchas gracias. Sergio, ¿querés contarnos un poco el panorama entonces y cómo estamos viendo el tema del armado de las carteras? Muy bien, sí. Quiero partir de dos variables que fueron diciendo Nico y Martín, que es inflación y esta resistencia en el tipo de cambio. Eso es lo que está moldeando un poco lo que está pasando en el mercado. Les preparé una presentación para apoyarme. Coméntenme si se ve bien. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve bien. Sí, todo bien. Bueno, les cuento. Acá lo que les tengo preparado es qué está pasando con las diferentes curvas. Desde acá
hoy estamos viendo, quiero repasar la curva de inflación, la de devaluación y después obviamente la de tasa fija como para ver qué está pasando. Con respecto a lo que es inflación, podemos ver una curva completamente partida. Vean cómo va avanzando en el tiempo los instrumentos que componen esta curva, y vean cómo hay un gap cada vez más significativo entre lo que es, y este es el último día, entre lo que es los vencimientos de este mandato sumado a lo que es el Dual 24 con respecto a todo lo que son los vencimientos de la tasa de vencimientos posterior a al evento electoral. Esta curva partida que o sea, la llamo, no sé, no la bautizo, es un término que estoy desempolvando de épocas anteriores. Podemos ver que hasta incluso la inflación está todo muy demandado, lo que es la parte corta, ya sea de inflación, y todo lo que es cobertura. Entonces estamos viendo inflaciones menos 8%, inflaciones menos, o inflación flat, cuando veníamos de premios más generosos como inflación más 5%, donde encontramos premios más significativos es en la parte larga de la inflación. Sobre esto, digamos, voy a hacer un pin, pero quiero seguir avanzando más adelante. Esta curva partida también no la notamos tanto en lo que son lo que es dólar link. Dólar link tiene un comportamiento muy distinto. Es inmune a lo que sería el evento electoral, a priori por ahora, al menos desde el último tiempo. Sergio, sorry, te interrumpo un segundo porque en la presentación, en el modo presentación, se ve bien el cuadro, pero no se ve bien el gráfico de las tiers que estás mostrando de los puntos. Ok. Voy a dejar de compartir y a ver si cierro esto. A ver, ahora sí. Ahí lo comentó uno de los participantes, eso, la verdad que yo lo veía bien, pero aparentemente no se veía bien para el resto. Coméntenme, a ver ahora. Comparto. Díganme ahora. Ahora creería que sí. Bien, lo que les quería comentar de la parte de Dollar Link es que viene mostrando una resiliencia, viene mostrando ser inmune a lo que es un cambio electoral. Esto no solo lo vemos cuando el emisor es el Tesoro, sino que también lo estamos viendo, y muy significativamente, cuando los inversores son los corporativos. Este frenesí de cobertura arrancó en marzo, se profundizó en abril, y en mayo, digamos, continuó esa tendencia. Quiero mostrarles, este es un gráfico donde vemos cómo va evolucionando día a día en términos de duration y TIR, el TB24, que lo había mencionado Martín en su presentación, y es un bono bisagra. Vean cómo de tener premios de inflación más 5%, de incluso llegar a a devaluación más 15%, hoy están de devaluación menos 10%, es decir, digamos, en términos, digamos, muy negativos. Hay muchas ganas de cobertura, y también muchas ganas de vencimientos dentro de este mandato. Esa es la lectura, pero también hay, digamos, se prefiere estar cubierto independientemente del momento en el que venza el instrumento. Del otro lado tenemos lo que es tasa fija. Tasa fija, lo único que, lo que nos está mostrando primero es que hay rendimientos de en torno al 150%, si uno quiere el bono del Tesoro de octubre del 23, 180% estamos viendo, y el tema es que de acuerdo a la dinámica de inflación y a la dinámica del movimiento de la 3500, lo que nos indicaría es que las tasas solo van a seguir subiendo. No es un instrumento muy demandado por el mercado en este contexto. Y después lo que le quiero mostrar de lo que es hard dollar es que, como vos mencionaste, Nico, la tasa son instrumentos
que están siendo, digamos, muy volátiles en este contexto, están teniendo tiers de, por ejemplo, la L30 del 55%, son tiers que no se encuentran en ningún lado del planeta, y está teniendo también paridades muy bajas. Les traigo otro gráfico como para entender lo que está pasando. En este gráfico lo que vamos a ver es el cambio de rendimientos en los diferentes meses. Capaz es un poco más sofisticado, pero confío en que lo vamos a entender. Y lo que le quiero mostrar es esta demanda de cobertura que arrancó en abril. Vean lo significativa que es. Que en 2 meses comprimió este 16%, es decir, si rendía 0, ahora, o sea, rendía positivo y ahora rende menos 15, comprimió 15 puntos de retorno. No así es lo que sucede con tasa fija, donde solo vemos que hay expansión de rendimientos, y donde es más atractivo este gráfico es en lo que es la curva de inflación, donde vemos una demanda muy, muy marcada en lo que es la parte corta de inflación. También con el dual lo estamos marcando en esta curva, donde hay mucha también demanda de lo que es los duales de septiembre y febrero, no así en la parte, como dije, larga de inflación. Este quedó un poco relegado, el mercado no lo está viendo, está teniendo en mente escenarios bastante más críticos para esta curva. Quiero terminar de marcarles unos condimentos para, o sea, algunos puntos para lo que van a ser mis últimas 2 diapositivas, donde les quiero mostrar qué es lo que sucedió con, por ejemplo, las paridades de algunos bonos. Los bonos que más rindieron en los últimos 2 meses son todos los que tienen algún tipo de ajuste con respecto a la evolución de la 3500. La combinación de una inflación que nos sorprende para mal mes a mes, más la combinación de un A3500 que no está, a veces se está quedando corto en lo que es la carrera nominal, y la expectativa del mercado de que ese salto discreto del cual venimos, del cual se está presumiendo, se hace cada vez más, o sea, un caldo de cultivo ideal para lo que son las cotizaciones de estos bonos que ajustan, es decir, que te ofrecen cobertura. Este es el dual del 24. Vean cómo en los últimos meses pasó de paridades de 95 por nominal, y hoy tiene una paridad del 109 de nominal. Esto es la contracara de están rindiendo negativos. Pero lo que quiero mostrarles es el crecimiento exponencial explosivo que tuvo esta cotización en el último tiempo. Y de la mano de esto, también el otro bisagra, el otro bono bisagra, que es el TB24, que también partió de paridades del 85%, y hoy está en torno a paridades del 110%. Entonces, en los últimos House View, en las últimas reuniones con clientes, que nos veníamos volcando a lo que es cobertura, y de acá quiero mostrarles, o sea, primero un gráfico más, y después sí contarles que estuvimos charlando con clientes. Un trade que estuvo dando vueltas es qué pasa con el AL30 y el GD30, esta gran brecha que hay, que se expandió más allá de los promedios de los precios de estos instrumentos en el último tiempo. El AL30, que lo estuvimos charlando incluso antes de ponernos en el House View, es un bono que está con mucha volatilidad, tiene momentos donde cae como si fuera una montaña rusa, después momentos donde sube también, no tiene por qué avisar, solamente sube, y es decir, tiene mucha volatilidad, no tiene un buen momentum, pero depende del plazo el cual el inversor lo pueda sostener, puede dar buenas noticias. Pero en el corto plazo lo que tengo para decirles es que va a ser un instrumento con mucha volatilidad, por lo cual esa es la variable que tiene que tener en cuenta un inversor a la hora de querer colocarlo en cartera. Y después, volviendo al tema de la cobertura, en los últimos 2 meses más o menos, o mes y medio,
en las carteras estuvimos incorporando, volcándonos más a lo que es Dollar Link, afortunadamente nos dio buenos resultados, y hoy en día estamos, digamos, con esta idea de que si se mantiene este escenario de mantenerse el escenario que es lo que estamos viendo, de una inflación galopando y un tipo de cambio, digamos, contenido, todavía hay para sacar jugo a esta curva. No obstante, también hay que dar la otra contraparte del tema. Están los corporativos, la deuda corporativa, que también tiene mucha demanda cuando es con un ajuste de dólar link. Está en precios, o sea, ayer hubo una licitación, salió a 24 meses a menos 11%, es un número, digamos, muy significativo. Hay que tener en cuenta eso, que si bien creemos que hay para rascar cada vez, o sea, que ahí puede ofrecer buenas noticias, también los precios ya son, digamos, para tener en cuenta a la hora de incorporar algún portfolio. Y ahora sí creo que me parece una parte muy interesante esta de lo que les voy a comentar. Quiero dedicarle entre 5 minutos a lo que fue estrategias ganadoras del último tiempo, y también volcarnos a responder la pregunta de los clientes, de los asesores, de los productores que nos vienen haciendo. Tienen entre ceja y ceja, como si fuéramos caballos de carrera, quiero ganarle a la devaluación, quiero instrumentos que me ofrezcan cobertura contra la evolución de la 3500. Y en el último mes, estos son los diferentes managers de las sociedades sociedades gerentes con las cuales tenemos contratos de distribución, que ofrecieron sus alternativas para ofrecer estos retornos. Quiero, más allá de detenernos que en el último mes el Delta Moneda le fue bien, en lo que va del año, las estrategias de balance vienen dando resultados, la de consultative viene con cierta, sosteniéndose ahí en el podio. Quiero detenerme en lo que son las carteras de los instrumentos estos. Digo, lo difícil que es constituir una cartera de cobertura. Y acá es un cuadro donde tenemos de doble entrada, donde tenemos al fondo, que en cuestión, es decir, al portfolio manager de la estrategia, y qué es lo que elige poner en el portfolio, y este es el último portfolio público que podemos analizar. Entonces, las estrategias del último mes, lo que viene dando resultado, como les venía comentando, es, bueno, ¿quién tiene más Dual 24 en cartera? Como este fue el fondo del bono que más rindió en el último tiempo, lógicamente el fondo que más lo tenía fue el que más retorno ofreció. Digamos, las contras, lógicamente, es el vencimiento y bueno, qué pueda pasar con este tipo de deuda. Y después tenemos diferentes instrumentos que van componiendo estas carteras. Y quiero barrerlos todos porque hay algunos que me fueron llamando la atención. Más allá del emisor, perdón, vamos a ver acá que hay algunas estrategias que se están volcando mucho más en lo que son bonos corporativos. Vamos a ver, por ejemplo, o sea, que buscan suscribir en estas licitaciones. Acá, como ven, tenemos todo un bloque de obligaciones negociables de YPF, de CAPEX, San Miguel, Rizobacter. Tenemos un montón de este tipo de instrumentos. Hay que ser muy selectivo porque hay algunos que están volcándose a la que es la curva hard dollar, y no es estrictamente lo que buscamos en este tipo de estrategias. Pero quiero detenerme como les dije, estos instrumentos están teniendo cotizaciones elevadas, o sea, en términos negativos. Elevadas ya es subjetivo de mi parte, no lo quiero traer a colación, pero sí la parte objetiva es que tienen de evaluación menos, y en algunos casos doble dígito. Así que quiero detenerme en otros instrumentos capaz menos conocidos, que son muy difíciles de acceso para inversores más puntuales, pero acá empezamos a ver que aparece lo que son pagarés. Los pagarés son instrumentos que salen a mejor cotización, tienen otro riesgo, lógicamente, por eso el premio es distinto,
Pero bueno, son también alternativas que van surgiendo. Y lo traigo a colación porque está siendo cada vez más difícil armar este tipo de estrategias y que ofrezcan retornos significativos. Se puede armar, lógicamente, portfolios donde vamos incluyendo desde créditos corporativos, siendo muy activos en lo que es elegir la curva soberana, aprovechando los diferentes tiempos de cotizaciones. Y también a veces cuesta más incluir este tipo de pagarés, se puede volcarnos a lo que son estos fondos comunes de inversión. Y no quiero dejar de mencionar esta parte, perdón, acá, donde hay esta línea que dice derivados opciones, que está en 0, es básicamente cómo juega cada cartera con lo que es la curva de ROFEX, que quiero también mencionarla, al menos en un minuto, donde tiene una volatilidad también tremenda, monstruosa, y si hay managers activos le pueden llegar a sacar jugo. Para lo que son los inversores a los cuales vamos guiando, preferimos estar cortos en la cobertura, es decir, es verdad, probablemente no sea el más rentable, pero es el que, digamos, nos deja dormir tranquilos, es decir, siempre en el contrato vigente, siempre estar, digamos, cubiertos en este escenario de fragilidad que le fueron comentando en gran parte Martín, reforzándolo también Nico, y estar ahí. Lógicamente no hay que dejar de lado que si se hace muy bien esa estrategia, puede dar buenos retornos. Y este es el follow-up de las carteras que le presenté en febrero, donde les quiero comentar, como les dije, nosotros le preguntamos, bueno, ¿a qué le tenés miedo? Y te doy tu alternativa, o sea, ¿a qué le querés ganar? ¿Querés ganarle a la inflación, al plazo fijo en pesos, al plazo fijo en dólares, a la devaluación o al Merval? Y en base a eso tenemos estos portfolios para ofrecerte. No cambiamos los instrumentos que tienen, los fondos que tienen adentro, pero quería repasar cómo vienen en el año. El de inflación estaba corriendo, digamos, con 3 puntos menos, es decir, rindió 27% en el año. La inflación es la variable más difícil de igualar, viene rindiendo 31, esto es hasta abril inclusive, no incluye lo que es mayo. El plazo fijo también, recuerden que la cartera de plazos fijos invierte en lo que es la curva de tasa fija, entonces como los rendimientos se fueron expandiendo, las cotizaciones fueron bajando y eso hace que la cartera esté también por debajo con respecto a lo que es invertir en el plazo fijo. No obstante, en las próximas 3 estrategias sí tenemos buena noticia para darle a los inversores. Los dólares que invirtieron en las carteras de ganarle al plazo fijo en dólares está ofreciendo un 1.5 de rendimiento, no es una estrategia exenta de volatilidad, pero sí que está proveyendo buenos retornos, teniendo en cuenta que un plazo fijo en dólares en lo que va del año ofrece 20 puntos básicos de retorno, no mucho más. Sí, donde tenemos buenas noticias, que es donde también nos pinchan mucho, nos exigen, nos piden demasiado, o sea, más consultas recibimos es en lo que es ganarle a la devaluación. La evaluación hasta abril venía siendo el 26% y la cartera de evaluación fue ofreciendo 3 puntos arriba de este rendimiento. Y por último, el Merval, que también tuvo un retorno hasta abril del 48%, las carteras más o menos un 51%, es decir, hubo un rendimiento activo. Y acá, si me permiten el último comentario, hay un desfasaje entre lo que es el mercado de renta fija y el de renta variable. Más que nada por las evaluaciones, y acá creo que el inversor cuando busca acciones, está pensando en que lo va a ayudar a protegerse de la devaluación. Vemos, o de un salto cambiario, una aceleración cambiaria, vemos que es una clase de activo con también mucha volatilidad, un enero muy generoso, febrero y marzo no así, y abril también con mucho retorno para ofrecer. Acá estamos viendo demandas por empresas que tienen muy volcado su hoja de balance, su hoja de resultados a exportaciones y, digamos, más sensibles a lo que sería la evolución del tipo de cambio. Entonces creemos que
por ahí está viniendo gran parte de la demanda que sostiene estas cotizaciones. Esto es lo que quería traerles en este momento. Si hay consultas, estoy más que dispuesto a responderlas. Nico, te devuelvo la palabra. No sé si fui rápido, pero quería cubrir varios tópicos. Buenísimo, Sergio, muchísimas gracias. Tomo dos cosas que comentaste que me parecieron muy interesantes, que es una evolución muy fuerte en lo que fue cobertura, ¿no? Claramente venimos los últimos años con algunos meses de nerviosismo respecto a lo que puede llegar a pasar con el tipo de cambio, y eso hace que todo el mercado esté del mismo lado, se vuelca a cobertura. Por eso los retornos o los rendimientos son tan negativos de todos los instrumentos, tanto soberanos como corporativos. Solamente comentar respecto de esto que, bueno, nadie tiene la bola de cristal de qué va a pasar o cuándo va a pasar. Todos sabemos que en algún punto el tipo de cambio oficial tiene que acercarse o tiene que subir respecto de lo que es hoy la brecha del más del 100%, con lo cual tiene que subir el tipo de cambio oficial. Hay que ser muy cuidadoso con los instrumentos que se eligen como cobertura, porque depende mucho el plazo de ese instrumento, el retorno futuro que puede llegar a entregar el mismo. Entonces hay que ser cuidadosos en la selección o en la elección de qué tipos de instrumento hacer para adelante. Claramente los distintos fondos, como comentó Sergio, tienen estrategias distintas. Algunos son fondos que tienen duración más corta, otros tienen duración un poco más larga, algunos están más ponderados en bonos corporativos, otros están más ponderados en bonos soberanos, o tienen un híbrido o un mix de productos, con lo cual ahí creo que lo mejor es que se pongan en contacto con sus asesores y repasen un poco las estrategias y vean qué es lo que ustedes quieren para sus carteras. Después voy a tomar un par de preguntas que se hicieron en el chat, que me parece por ahí importante resaltar respecto de el pago o la amortización o los pagos que puedan haber de empresas argentinas. Comentaban ahí o consultaban si vemos algún problema con el pago de las amortizaciones. A ver, no sé si alguno o Sergio Martín quiere tomar esa parte, pero mi conclusión rápida es: Argentina está en una situación de reservas netas líquidas negativas, con lo cual cualquier autorización de cancelación de capital de deuda es un estrés para el Banco Central, es un estrés para el país venderle dólares a las empresas para que cancelen sus deudas. Con esto lo que quiero decir es que podemos llegar a ver alguna restricción adicional para adelante. Muchas de las empresas argentinas que tenían vencimientos estuvieron estirando plazos, estuvieron proponiendo canjes de bonos o rescatando bonos cortos y emitiendo bonos un poco más largos, de alguna manera para tratar de sortear esta situación y no verse expuestos. Con lo cual, no nos llamaría la atención de que suceda algo de ese tipo, pero tampoco le vemos un problema o un riesgo a las empresas, sino al acceso a los dólares en este contexto. Principalmente eso, digamos, como cobertura. Y después preguntaban también ahí si había alguna similitud respecto de la espiralización inflacionaria con la década del 80. A ver, lo estamos discutiendo internamente, Martín está estudiando ese tema, pero la realidad es que es muy pronto, me parece. No sé si Martín querés complementar algo más, pero es muy pronto como para empezar a sacar conclusiones respecto de los distintos panoramas que se pueden llegar a dar. Obviamente nos preocupa la dinámica, pero no sé si es un momento actual o adecuado o ahora para plantear eso. No sé, Martín, ¿qué opinás? No, tal cual, Nico, no era la idea de asustarlos, sino simplemente de contextualizar cómo son estos procesos en los cuales las dinámicas, las variables empiezan a tomar una dinámica como que se van desbocando. Nosotros por ahora seguimos, no tenemos un escenario de una inflación mayor al 200% para este año. Eso está claro. Nosotros vamos a un escenario con estabilidad cambiaria, agarrado de los
con los dientes apretados, con una inflación que esperemos que haga se amesete en el 8%, y después obviamente el escenario electoral va a definir, no está todo dicho acá en Argentina, en el sentido de si vamos a tener, esperemos que las elecciones nos generen ese driver positivo en el cual el mercado y todos estamos esperando para poder tomar una decisión un poquito más lejana, ¿no? Entonces, por eso, un poco lo que apuntaba Sergio y las recomendaciones de nuestras carteras es a ese nivel de cómo cubrirse de ese escenario en el cual nosotros por ahora no le estamos viendo explosivo, que ha aumentado la fragilidad en el último día y en el último tiempo, y por eso ameritó mostrarles esos gráficos en los cuales, como fue la dinámica del 89, está claro. Ahora, que eso vaya a pasar, no lo tomen como algo que estamos proyectando eso, sino simplemente para ver, obviamente, si la inflación de mayo nos sorprende y sale 15%, bueno, es otro escenario, ¿no? Pero bueno, vamos en esa dinámica de una inflación que nos va ganando todos los meses 1 o 2 puntitos, en los cuales a la hora de nosotros recomendar entre tipo de cambio, inflación o tasa, nos pone más seguro seguir manteniéndonos en el corto plazo estando en tipo de cambio, en inflación, y ya el que quiere arriesgar un poquito más allá del 2024, primer semestre, obviamente los instrumentos ajustables por tipo de cambio tienen un poquito más de valor. Gracias. Ahí últimas dos, cortitas, riesgos de la curva pesos. Nosotros no le vemos un riesgo hoy a la curva pesos, creemos que el gobierno hizo una tarea bastante buena en este sentido, en reestructurar los vencimientos en marzo. Las últimas licitaciones las está colocando principalmente el gobierno, o sea, hay una salida del sector privado y el gobierno está absorbiendo esas emisiones, con lo cual no le vemos un riesgo de reestructuración en la curva de pesos. No debería suceder, digamos, se pueden emitir los pesos claramente, como vienen demostrándolo. Pedían Sergio, algunas posicionamiento en acciones, nombres, qué vemos para adelante, qué nos gusta, qué no nos gusta tanto. No sé si querés dar ahí 2 o 3 nombres vos respecto de qué estamos viendo. Acá me voy a apoyar en Juanjo, que constantemente vos más autorizada que la mía, así que digamos es su repetidora oficial en este caso, pero la vamos siguiendo. Nos gusta Vista, Mirgor, Pampa, Central Puerto e YPF para adelante. Estos son los 5 títulos. ¿Alguna que hayamos sacado de la lista, que haya estado antes? Desde la vez pasada sacamos a Vima, consideramos que era un buen momento para una toma de ganancias. Me acuerdo de esa sacamos. Y Aluar, ¿no? Creo. Y Aluar, tenés razón, sí, tenés razón, esas 2. Ok. Perdón, Nico, todas estas recomendaciones, después cuando reciban el informe, ahí van a estar tanto en renta pesos como en renta variable, como mensualmente lo vamos compartiendo, así que lo van a recibir. Perfecto, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos unos minutos pasados. Gracias Martín, gracias Sergio y a todos los que estuvieron del otro lado. Que tengan un buen fin de semana y feliz Día de la Patria mañana. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.